Esto pesa casi 2 kilogramos. Es oro, puro, fundido a 950 grados centígrados, a partir de joyas, pectorales y ornamentos que pertenecieron a los antepasados de Moctezuma. Lo encontraron en 1981, a casi 5 metros de profundidad, durante la construcción de un banco al norte de la Alameda Central de la Ciudad de México. Llevaba enterrado exactamente 461 años. Y en 2020, el INAH confirmó con tecnología de punta algo que muchos sospechaban. Este lingote cayó al fondo de un canal de Tenochtitlan la noche de 30 de junio de 1520. La noche que la historia oficial llama la Noche Triste. La noche en que Hernán Cortés huyó de la ciudad más grande de América cargando el tesoro de un imperio. Un tesoro que casi en su totalidad desapareció en las aguas esa noche. Y que nunca volvió a aparecer. Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de la Noche Triste. Pero no de la versión que te contaron, sino de la que los cronistas españoles prefirieron silenciar, minimizar o reescribir. Vamos a hablar de lo que ocurrió antes, durante y después de esa noche. De las decisiones que Cortés nunca admitió haber tomado. De la masacre que lo precedió. De la muerte de un emperador cuya causa todavía se debate. Y del tesoro más grande que jamás se hundió en un lago. Porque la historia siempre la escriben los vencedores. Y esta vez vamos a leer entre líneas. Entre las sombras de la historia. Misterios y datos ocultos de la historia. Nuevos videos cada semana. Para entender la Noche Triste, necesitas entender el estado del tablero 6 meses antes. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés entró a Tenochtitlán como invitado, no como conquistador. Moctezuma II lo recibió en persona en la gran calzada de Iztapalapa. Los españoles fueron alojados en el palacio de Axayácatl, el que había sido el hogar del padre del propio Moctezuma. Cortés no conquistó Tenochtitlán en ese primer encuentro. Lo que hizo fue algo más calculado y, si lo piensas bien, más audaz. Tomó prisionero al propio Moctezuma dentro de su ciudad, con apenas 500 hombres, rodeado por una metrópolis de 200.000 habitantes. Durante 7 meses, esa situación imposible se sostuvo por una mezcla de diplomacia forzada, miedo mutuo y el peso político de tener al Huey Tlatoani bajo custodia española. Los mexicas no atacaban porque Moctezuma, ya fuera por convicción, por miedo o por estrategia, seguía cooperando con sus captores. Pero Cortés cometió un error que cambiaría todo. Se fue. En abril de 1520, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió una flota al mando de Pánfilo de Narváez con una misión específica: capturar a Cortés, el que había emprendido la expedición sin autorización, desafiando abiertamente las órdenes del gobernador. Cortés tuvo que salir de Tenochtitlán para enfrentar esa amenaza, dejando al mando a su hombre de confianza, Pedro de Alvarado. Fue la peor decisión de la conquista. Cortés derrotó a Narváez con una rapidez que todavía sorprende a los historiadores. Incluso convenció a la mayoría de los soldados de Narváez de unirse a su causa. Regresó a Tenochtitlán reforzado, con más hombres, más armas, más confianza, y se encontró con una ciudad que ya no quería recibirlo. El 22 de mayo de 1520,
mientras Cortés combatía a Narváez en la costa. En el patio del Templo Mayor de Tenochtitlán se celebraba la fiesta de Toxcatl. Toxcatl era una de las ceremonias más importantes del año mexica. Estaba dedicada a Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y a Tezcatlipoca, señor de la oscuridad y el espejo humeante. En ella participaba la élite guerrera y sacerdotal de Tenochtitlán, los nobles, los capitanes, los bailarines rituales. Miles de personas reunidas en el recinto sagrado, bailando y cantando, sin armas. Pedro de Alvarado había autorizado la celebración, y entonces ordenó la masacre. Las fuentes españolas, Bernal Díaz del Castillo, el propio Alvarado en su juicio de residencia de 1529, argumentan que actuaron preventivamente. Habían recibido información de que los mexicas planeaban una rebelión y que la fiesta era una tapadera para organizar un ataque. Un testigo citado en el juicio afirma haber escuchado a Alvarado decir: «De ruin a ruin, el que primero acomete, vence». Las fuentes indígenas, el Códice Florentino compilado por Sahagún, el Códice Ramírez, el Códice Aubín, recogidos por Miguel León Portilla en Visión de los Vencidos, cuentan una historia diferente. Los mexicas bailaban desarmados, habían pedido permiso, y los españoles cerraron las salidas del recinto y abrieron fuego. El libro 12 del Códice Florentino lo describe con una precisión que duele leer. Los españoles cortaron primero los brazos de los músicos para silenciar los tambores, y luego atacaron a los bailarines uno por uno. Códice Florentino, libro 12, capítulos 19 y 20, Sahagún, K. 1577. Hay un dato que los historiadores modernos señalan como revelador. En los testimonios del juicio de residencia contra Alvarado, no hay registro de ningún español muerto a manos mexicas esa tarde. Si hubiera habido una conspiración en marcha, si los mexicas hubieran estado armados y listos para atacar, algún español habría muerto antes de que comenzara la masacre. Ninguno murió. El número exacto de víctimas mexicas es debatido. Las fuentes hablan de entre 400 y 600 nobles, sacerdotes y guerreros asesinados. La flor del ejército mexica, desarmada, dentro de su propio templo sagrado. Eso fue lo que encontró Cortés cuando regresó a Tenochtitlán, una ciudad que había pasado de la diplomacia forzada a la guerra abierta, y un Moctezuma que ya no podía calmar a su propio pueblo. El 27 de junio de 1520, con Cortés de regreso y la ciudad en llamas de rabia, los españoles intentaron un último movimiento diplomático. Sacaron a Moctezuma a la azotea del palacio de Axayácatl para que pidiera calma a su pueblo. Lo que ocurrió después tiene dos versiones absolutamente incompatibles. La versión española: Moctezuma fue apedreado por los propios mexicas, que ya no lo reconocían como su gobernante. Murió días después de las heridas recibidas. La culpa, según esta narración, era del pueblo mexica que había rechazado a su propio Tlatoani. La versión indígena, preservada en el Códice Aubín, en la Tira de Tepechpan y en otras fuentes, Moctezuma fue asesinado por los propios españoles antes de abandonar el palacio, apuñalado o estrangulado. ¿Cuál es más creíble? Los historiadores modernos señalan varios elementos incómodos para la versión española. Primero, si Moctezuma era el prisionero político más valioso que Cortés tenía, su muerte era la peor noticia posible para los españoles. ¿Por qué lo habrían matado ellos? La respuesta posible: porque Moctezuma ya no le servía. El pueblo mexica lo había repudiado públicamente. Ya no era un rehén útil.
y un Moctezuma vivo que fuera rescatado por los mexicas era desde el punto de vista de Cortés políticamente más conveniente. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y otros investigadores del INAH han señalado una tercera posibilidad, que Moctezuma, herido o no, simplemente se dejó morir, que un hombre que había visto su autoridad destruida, su ciudad en guerra y su nombre convertido en sinónimo de traición entre su propio pueblo, ya no tuviera razón para vivir. La causa real de su muerte lleva 500 años sin resolverse, y las únicas personas que lo sabían con certeza estaban en ese cuarto. Los españoles llevaban unas semanas sitiados en el palacio de Axayácatl, sin alimentos, sin agua suficiente, con los mexicas atacando desde las azoteas y desde las canoas. Las bajas aumentaban cada día. El 30 de junio de 1520, Hernán Cortés tomó la decisión. Había que salir esa noche. El plan era usar la oscuridad. Los mexicas, según la táctica militar de la época, no acostumbraban combatir de noche. Cortés había elegido la calzada de Tlacopan, la más corta hacia tierra firme, y había mandado construir un puente portátil de madera para cruzar los canales donde las calzadas habían sido cortadas. Era una noche de luna llena, según los cálculos astronómicos modernos, lo que en teoría daba algo de visibilidad, pero esa noche llovía. En su segunda carta de relación al rey Carlos V, Cortés describe la huida como una retirada táctica heroica, llena de hazañas individuales de sus capitanes y él mismo. Es una narración de vencedor escribiendo sobre su única derrota, y se nota. Cortés, Hernán, segunda carta de relación, capítulo 24, 1520. Lo que Cortés omite o minimiza es lo siguiente. Primero, la organización de la columna. En la retaguardia iba Pedro de Alvarado, con los soldados más nuevos, los llegados con Narváez, y cargando el quinto real, el oro destinado al rey de España. Cortés se colocó al centro, los soldados más veteranos y de confianza iban al frente. La disposición era la de alguien que esperaba que la retaguardia cargara con el peso del ataque. Segundo, el peso del oro. Cortés ordenó que cada soldado cargara lo que pudiera del tesoro de Moctezuma. Según Bernal Díaz del Castillo, los soldados de Narváez, más codiciosos y menos experimentados, se llenaron de oro hasta los bordes de sus cotas de malla. Cuando llegó el caos en los canales, ese peso los hundió literalmente, se ahogaron con el oro en el cuerpo. Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, capítulo 128. Tercero, el descubrimiento. Según la crónica más extendida, una anciana mexica que había salido a tomar agua en un cántaro vio la columna en movimiento y dio la alarma. En minutos, el tambor de piel de serpiente del Templo Mayor comenzó a sonar. Los canales se llenaron de canoas y las azoteas de guerreros. Lo que empezó como una retirada silenciosa se convirtió en carnicería. El puente portátil quedó atascado en el primer canal por el peso de los hombres y los caballos. No pudieron moverlo. Para los canales siguientes, los hombres tuvieron que cruzar a nado, a caballo o usando los cuerpos de sus propios compañeros caídos como puente. Bernal Díaz del Castillo lo escribió así: «Quien no vio aquella noche la multitud de guerreros que sobre nosotros estaban y las canoas que de ellos andaban a arrebatar nuestros soldados, es cosa de espanto». Cortés llegó a tierra firme, se sentó bajo un ahuehuete en Popotla y, según las crónicas, lloró. Ese árbol todavía existe. Hoy se llama el árbol de la noche victoriosa. Cuando Cortés llegó a Tacuba al amanecer del 1 de julio de 1520, hizo un recuento de lo que quedaba. Los números varían según la fuente, pero el orden de magnitud es consistente. Muertos
entre 450 y 600 soldados españoles de los aproximadamente 1.300 que salieron esa noche, más de 1.000 aliados tlaxcaltecas, varios caballos, toda la artillería y prácticamente todo el tesoro. En términos porcentuales, Cortés perdió entre el 35 y el 50% de su fuerza de combate en una sola noche. El tesoro de Moctezuma, fundido en lingotes para facilitar el transporte, fundido sobre los cuerpos de los orfebres mexicas que fueron obligados a hacerlo, fundido con una eficiencia que borraba siglos de artesanía en horas, cayó al fondo de los canales. Las crónicas indígenas documentan que al día siguiente los mexicas volvieron a los canales a recuperar lo que podían. El Códice Florentino ilustra esta escena: un guerrero mexica sosteniendo una espada en una mano y en la otra un barrete de oro, la misma palabra que usaba Bernal Díaz para describir los tejos. Códice Florentino, Libro 12, K 1577. ¿Cuánto oro se perdió exactamente? Es imposible saberlo con precisión, pero los propios cronistas españoles hablan de toneladas, de un tesoro que si hubiera llevado completo a España sería la mayor transferencia de riqueza del siglo XVI. Solo un lingote ha sido recuperado: el tejo de oro, el que está en el Museo Nacional de Antropología. El resto está debajo de la Ciudad de México, bajo el asfalto, el metro, los cimientos de 500 años de historia colonial, esperando. Hernán Cortés era muchas cosas: estratega militar, político calculador, negociador implacable. Pero antes que todo eso, era un escritor. Sus cartas de relación al rey Carlos V son documentos extraordinarios, no solo como fuentes históricas, sino como ejercicios de narrativa estratégica. Cortés sabía que esas cartas eran simultáneamente su informe de operaciones y su defensa jurídica. Había emprendido la conquista sin autorización real, había desafiado a su superior directo. Necesitaba que el rey viera los resultados antes de ver los métodos. Y en la segunda carta de relación, Cortés hace algo que los historiadores han analizado durante siglos. Construye la noche triste como una retirada táctica necesaria, no como una derrota catastrófica causada por sus propias decisiones. Lo que Cortés no menciona o minimiza en sus cartas: que la matanza de Tozcatl fue ordenada por su hombre de confianza sin justificación documentada que soporte la versión de una conspiración real. Que él mismo había dejado a Alvarado al mando, sabiendo que era impulsivo y que la situación en Tenochtitlan era delicada. Que el peso del oro que ordenó cargar contribuyó directamente a las muertes de esa noche. Que la muerte de Moctezuma ocurrió bajo su custodia, en circunstancias que nunca fueron investigadas con profundidad. Y que la cifra de muertos entre sus aliados tlaxcaltecas, los que realmente hicieron posible su presencia en Tenochtitlan, era mucho mayor que la de sus propios soldados. La historiadora mexicana Noti Conquista, en un análisis de las fuentes de la UNAM, señala que durante el período colonial los españoles contaron y recontaron su versión de la Noche Triste hasta convertirla en un sitio de memoria, una narrativa heroica que transformaba la peor noche de Cortés en el preludio inevitable de la conquista. La tristeza del conquistador se convirtió en nobleza moral. Las decisiones cuestionables desaparecieron detrás de los tambores del destino.
En su segunda carta al rey, la escapada de los españoles es representada como una retirada táctica en la que demostró su destreza y liderazgo militar. Eso escribe la UNAM analizando las cartas de Cortés. Y tiene razón. La noche triste que conoces es la versión de Cortés, la versión de los vencedores sobre su propia derrota. El 13 de marzo de 1981, un trabajador de construcción llamado Félix Francisco Bautista García estaba excavando en la obra de lo que sería la banca central al norte de la Alameda Central de la Ciudad de México. A 4.8 metros de profundidad, su pala tocó algo que no era tierra ni piedra. Era el tejo de oro, un lingote de 1.93 kilogramos, 26.2 centímetros de largo, 5.4 centímetros de ancho. Exactamente 3 dedos, exactamente lo que medían los tejos que describía Bernal Díaz del Castillo. Don Félix lo entregó a los arqueólogos del INAH sin saber lo que había encontrado. Por su honestidad, el INAH le dio una plaza definitiva. 39 años después, en 2020, el INAH confirmó con análisis de fluorescencia de rayos X que el lingote fue fundido entre noviembre de 1519 y junio de 1520 a 950 grados, bajo supervisión española. La composición: 76% oro, 21% plata, 3% cobre, coincide exactamente con el patrón de los objetos de orfebrería mexica de la época. El tejo de oro es la única pieza del tesoro de la noche triste recuperada hasta hoy. ¿Dónde está el resto? La respuesta incómoda es: debajo de nosotros. El lago de Texcoco, que rodeaba Tenochtitlán, fue desecado durante los siglos XVII y XVIII mediante un sistema de drenaje y zanjas. La tierra que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México es literalmente el fondo del antiguo lago. Cada vez que se excava para construir una línea de metro, un estacionamiento subterráneo, una obra de infraestructura, aparecen artefactos prehispánicos. Los arqueólogos del INAH estiman que solo el 20% del área arqueológica de Tenochtitlán ha sido excavado. El 80% restante está debajo del tejido urbano de una ciudad de 22 millones de personas. El tesoro de Moctezuma no está perdido, está esperando que alguien pueda llegar a él sin destruir la ciudad que lo cubre. En 2021, el gobierno de la Ciudad de México cambió el nombre oficial del sitio donde Cortés lloró. Ya no se llama Árbol de la Noche Triste, se llama Árbol de la Noche Victoriosa. El cambio generó polémica. Algunos lo vieron como una reescritura de la historia, otros como la corrección de una reescritura que llevaba 500 años vigente. Ambos tienen algo de razón. La noche triste fue triste para Hernán Cortés. Fue la única derrota de su campaña de conquista. Perdió la mitad de su ejército, todo el tesoro
y su única herramienta de control político sobre Tenochtitlán. Pero para los mexicas, esa noche fue una victoria. Recuperaron su ciudad, expulsaron al invasor, pagaron un precio enorme, los canales llenos de muertos, la élite guerrera masacrada en Toxcatl, el Tlatoani muerto en circunstancias que nunca se aclararon, pero ganaron esa noche. La historia que conocemos, la que se llama la Noche Triste, lleva el nombre que le puso el vencedor, el que perdió esa batalla, pero ganó la guerra, el que sobrevivió para escribir las cartas, los reportes, la narrativa. Cortés volvió. Un año después, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. Cuauhtémoc, el último Huey Tlatoani, fue capturado en canoa intentando escapar. Cortés lo torturó, quemándole los pies, buscando el tesoro que sabía que estaba en el lago. Cuauhtémoc nunca habló. Fue ejecutado años después. El tesoro nunca apareció. La historia la escribieron los vencedores, pero debajo de sus pies, a casi 5 metros de profundidad, la verdad del agua y el oro seguía esperando. Si este video te hizo cuestionarte lo que creías saber sobre la conquista de México, si te generó preguntas que no tenían respuesta en tu libro de historia, si descubriste algo que cambia la manera en que ves este país y su pasado, entonces suscríbete, activa la campana y deja en los comentarios una sola pregunta. ¿A quién le pertenecería el tesoro de Moctezuma si mañana lo encontraran debajo del metro? No hay respuesta fácil, pero en este canal esas son exactamente las preguntas que más nos interesan. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia que nadie te contó.